Hola compañeros, muy buenas noches. Hoy estaremos hablando de las barreras de la comunicación y las relaciones humanas de Roberto Gasperini. Asimismo, empezaré dando una definición de qué es comunicación. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y el receptor. Y ahora, ¿qué son las barreras de la comunicación? Pues bueno, se le conoce como barreras de la comunicación a los obstáculos y dificultades que pueden surgir durante el proceso comunicativo y entorpecer la correcta culminación del mismo o deformar el mensaje original. La comunicación es un proceso de transmisión, a menudo recíproco, de ideas y conceptos que implica entre un emisor y un receptor. Y un canal físico a través del cual se transmite empleando un código común entre los primeros dos, o sea, el receptor y el emisor. Eh, el canal debe de ser propicio para la transmisión del mensaje. El código debe ser mutuo y quienes intervienen deben de estar dispuestos a participar para que la información pueda transmitirse. Ahora vamos a ahondar un poco más a las 15 barreras de la comunicación de Roberto Gasperi. Primera, no escuchar. Barrera más importante para la comunicación. Para aprender a escuchar, hay que aprender a callar, a estar en silencio. El escuchar no necesariamente implica captar las palabras, sino comprender las situaciones, señales, el lenguaje no verbal. Entonces, esto implica el desarrollo de la sensibilidad para las relaciones humanas más estrechas. Un ejemplo bastante sencillo es, una esposa fue a la tienda y le dijo a su esposo que apagara la lumbre de la estufa, mientras el esposo estaba viendo la TV. No se recibió el mensaje, por lo tanto, se quemó la sopa. Siguiente punto, el poder, la ideología, el estatus. El poder tiende a corromper. El primero que corrompe son las relaciones humanas. Se requiere sabiduría, salud mental, para, para no usar el poder y el estatus que éste otorga en contra de los demás cuando se está en situaciones que conllevan poder. La ideología también es fuente de separación entre las personas o grupos humanos. La ideología, la raza, el color de piel, el estatus socioeconómico, etc. Todos ellos siguen siendo motivo de separación que limitan la comunicación. Un ejemplo es un jefe que trabaja en oficinas corporativas, menosprecia al personal de limpieza. ¿Por qué? Porque tiene un grado jerárquico mayor e implica un mayor poder. Siguiente punto, el prejuzgar, adivinar y suponer. Juzgar antes de tiempo, anticiparse a los hechos, no captar la realidad objetiva, sino la realidad neurótica creada en la mente, así como el adivinar y suponer, nos impiden ver la realidad de las personas. El prejuzgar, adivinar y suponer son formas de meterse en complicaciones y de separación entre personas. Un ejemplo quedaría en que un hombre ingresó a un centro comercial con su ropa rota. Inmediatamente seguridad lo siguió por la tienda, incomodando a la persona. Sin embargo, la persona tenía bastantes poderes adquisitivos y terminó saliendo con una pantalla bastante costosa del lugar. Siguiente punto. Las actividades negativas, la subjetividad. Las actitudes son disposiciones que tenemos en nuestras reacciones hacia las personas o cosas. Las actitudes negativas presentan un impedimento para la comunicación y el acercamiento de las personas. También se puede considerar que son proyectivas de la persona que se comunica. La subjetividad puede llevar a deformar la realidad percibida en las relaciones humanas. Un ejemplo simplemente es predisponerse a no querer hacer las cosas. Es simplemente cuestión de actitud. La superficialidad. La superficialidad desgasta a las personas de la misma manera que los campos talados y se convierten en improductivos. Un ejemplo bastante sencillo que lo podemos ver en nuestra vida diaria es una red social. Una persona subiendo fotos en redes sociales con gran variedad de filtros en donde se desea aparentar algo que se cree que es. La rutina de vivir. La vida está compuesta por una serie de círculos repetitivos que vivimos de manera cotidiana. La rutina no implica algo mecánico, sin embargo mucha gente convierte la rutina en algo carente de la vida, lo mismo que la comunicación y las relaciones humanas.
Y el perfecto ejemplo lo podemos encontrar justamente en la monotonía en pareja, donde genera mucho conflicto en la comunicación, cuando tiene una sencilla solución, que es pudiendo comunicar de manera efectiva. El engaño, la mentira. La mentira separa a las personas, las hace distantes, lejanas. En caso se sostiene una mentira como protección psicológica entre las personas engañadas y la que miente. Un ejemplo lo podemos encontrar en una familia de 5 hermanos. Falleció la hermana menor y no le quieren informar a la madre porque tiene 75 años por miedo a que se vaya a poner mal de salud. El lenguaje. Las palabras a menudo las convertimos en trampas para la comunicación, en virtud de no precisar lo que queremos decir. La intencionalidad de lo que decimos por no pedir a las personas mayor exactitud a las palabras. Ejemplo, después te pago, sin dejar claro que pues en realidad una fecha o una hora estipulada, simplemente después te pago, quedándose a la deriva, imposibilitándose una comunicación efectiva. El miedo es uno de los sentimientos llamados negativos en las relaciones humanas, que se siente en situaciones desconocidas que implica ansiedad y malestar difuso. Un ejemplo simplemente es un mecanismo de defensa de cualquier ser humano ante el rechazo a querer hacer alguna actividad o acción. La crítica destructiva. La crítica destruye tanto al criticado como al que critica. Simplemente un ejemplo, con ese peinado está horrible, cuando simplemente son juicios personales sin saber cuáles son los gustos de la persona que le están dando el mensaje. Las lenguas y la cultura. Son diversas formas de realidad. Cada lengua es la expresión de una realidad diferente, una visión en el mundo de acuerdo con la cultura. Un ejemplo, en algunas regiones puedes pedir un segundo plato de comida al terminar. Se toma como un halago, mientras que en otras regiones puede considerarse como una falta de respeto. El creer que solo existe una realidad. La cultura es válida para la percepción que cada quien tiene de la realidad. Visión de una determinada realidad que involucra a personas o grupos. Un ejemplo es una pareja de novios se pelearon. El novio nunca habló con ella porque pensó que ya no quería saber nada de él. Y la novia nunca le llamó al novio porque esperaba que el novio lo hiciera. Terminándose por simplemente no comunicarse ninguno de los dos. La prisa, la impaciencia. Con frecuencia cometemos errores debido a la prisa o a la impaciencia en las relaciones humanas, la falta de tiempo o como no dedicar el tiempo apropiado para nuestras relaciones, distribuirlo de manera errónea. Y un ejemplo bastante sencillo es el querer llegar puntual al trabajo y querer checar en tiempo. Cuando llegas a tiempo al trabajo, resulta que olvidaste el gafete para checar. El modo de comunicarnos. En las relaciones humanas perdemos con mucha frecuencia no tanto el qué decimos, sino el cómo lo decimos. La falla no está en lo que pedimos, sino en el modo de emplearlo para pedirlo. Un ejemplo, tal vez un poco más triste el ejemplo, el esposo le dice a su mujer, hazme de comer. Cuando, de una mejor manera, lo puede mencionar, ¿me das de comer, por favor? Siguiente y último punto, el no empatizar. No ponerse en los zapatos del otro. Sin esto no es posible entender a la persona en su situación que ella tiene personalmente. Cuando se logra la experiencia de la situación del otro, es entonces cuando surge la aceptación. Un ejemplo que podemos encontrar es en unos compañeros de trabajo. Un compañero es soltero, tiene un buen ingreso y todo el tiempo quiere comer en restaurantes. Sin embargo, al compañero que siempre está incitando a ir a comer a los restaurantes, él no tiene dinero para poderlo pagar. Entonces tanto el receptor se siente incómodo al decirle que no, mientras que el emisor lo incita a crear algo que no quiere hacer. En conclusión, la comunicación es y será en todo momento necesaria para el ser humano, ya sea en el ámbito laboral, profesional y en nuestra vida diaria. Las barreras de comunicación siempre van a existir por todos los factores que implica la comunicación.
ya sea la comunicación efectiva, perdón. Por ello, la importancia de entender los conceptos que entorpecen la comunicación entre el emisor y el receptor, por lo cual es fundamental saber afrontar las barreras de comunicación, donde dependerá de cada uno de nosotros el sondear a nuestros receptores, adaptándonos a sus necesidades, como son sus niveles de estudios, su región, la cultura, entre otros factores más, y de esta manera se pueda transmitir el mensaje deseado. Eso será todo de mi parte. Que tengan una excelente noche.